Muy bien, bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro Masterclass 2020, este evento organizado siempre por la revista Ciclo de Riesgo, la revista para expertos del mundo del crédito y la cobranza. Iniciamos directamente con nuestro primer tema, interesante el tema, el nuevo tablero de mando en época de crisis, sus KPIs y nuevos esquemas de monitoreo, medición y control. Para ello tenemos un panel muy especial a quienes les damos las gracias por estar acompañándonos hoy. Saludamos inicialmente a Patricia Alzate, quien va a ser la moderadora de este panel. Patricia es presidente de Teleacción, compañía especializada en consultoría, formación y certificación de centros de contacto. Patricia ha dirigido en Colombia y América Latina el montaje de varios proyectos, centros de contacto de atención a clientes, televentas, cobranzas, sistemas de información, generación de prospectos, comercio electrónico en empresas de primer orden nacional e internacional. Patricia es psicóloga con máster en programación neurolingüística certificada por John Grinder. Él es el co-creador de esta metodología. Recibió entrenamiento en México, Distrito Federal y en Madrid en Contact Center y cuenta con una certificación en el modelo de dominancias cerebrales. Conferencista internacional y gestora del Programa Universitario para la Profesionalización de la Industria del Contact Center, docente en las universidades del Valle, la Universidad Javeriana de Bogotá, Fenalco Valle, entre otros. Nos acompaña también Per Brisfield, consultor, experto en control de la morosidad, prevención y recuperación de créditos impagados y gestión de la tesorería. Actualmente es socio director de Brisfield Credit y Risk Consultant, egresado de la Universidad de Barcelona con un título en Relaciones Públicas y Comunicación de las Organizaciones. Tiene además un grado en Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja. Es profesor de Credit Management y Cash Management en diversas escuelas de negocios y universidades. Entre otras, se cuenta el IB Business School. Es además políglota con dominio de 9 idiomas. Creador de la morosología, disciplina de ciencias empresariales que estudia el fenómeno de la morosidad. Conferenciante, experto, ha impartido más de 1,200 conferencias, cursos y seminarios por todo el mundo. Escritor especializado en libros sobre finanzas, credit y collection management, cuenta con 27 títulos publicados. También tenemos de Francia a Jean-Marc Soulier. Ha generado más de 100 proyectos en medianas y grandes empresas con un alto grado de profesionalidad y una satisfacción del cliente que alcanza el 95%. Cuenta con una larga trayectoria de gestión de crédito y cobranzas y riesgos financieros. Es también especialista en finanzas corporativas. Obtuvo un máster en finanzas corporativas y control de gestión en Toulouse Business School, así como colaboraciones puntuales en otras escuelas de negocio de Barcelona. Actualmente es CEO de AMSO Consulting Group. Trabajó también en Slam Fest como director de consultoría y dirección financiera. Ha sido directivo de grandes empresas francesas de varios sectores, entre otros aeronáutica, papel y el sector lechero. Interesante este panel. Iniciamos entonces con Patricia, nuestra moderadora. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a Beatriz por este gran esfuerzo de poder congregar tantas personas a nivel mundial con estos nuevos formatos de los cuales todos estamos aprendiendo. Bien, básicamente voy a hablarles sobre lo que tiene que ver con los cuadros de mando que se han ido modificando a lo largo de estos tiempos que hemos estado en cuarentena específicamente. ¿Qué sucede específicamente en el mundo? ¿Qué sucede específicamente en Colombia? ¿Qué nos está pasando? Lo primero es entender que hoy en día tenemos más de 335,000 personas que están haciendo trabajo en casa en operaciones de cobranzas, servicios, ventas y demás, lo que son operaciones de BPO.
cambiando los ratios significativamente en términos de supervisión. Veíamos el día de ayer en toda la jornada que nos hablaban muchísimo de la importancia de la supervisión, el cual es un ítem que ha ido aumentando de forma significativa. Vemos que mejores prácticas, las operaciones que han logrado salir muy rápidamente adelante, tienen como condiciones en que las cuales están un supervisor por cada 10 agentes, los ratios se nos están bajando también en términos de monitoreo, en términos de entrenadores en donde encontramos un monitoreador por cada 20 agentes, un entrenador por cada 20 agentes. Adicional a eso ya se nos ha convertido el tema de Internet en casa, ¿no es cierto? En donde encontramos que lo mínimo que se requieren para las plataformas que puedan funcionar de contact center y omnicanalidad, estamos hablando comercialmente de 3 megabytes como tal. 12 horas de entrenamiento son los estándares que se están viendo por lo menos mensualmente y empezamos a reconocer en Latinoamérica donde hay un crecimiento de tráfico telefónico de más del 500%. ¿Qué otras características importantes? Vemos un tema de una gran presencia de otros canales. Realmente lo que veíamos el día de ayer, el COVID lo que nos dio fue una velocidad en términos de utilización de otros canales para poder trabajar y ya vamos a ver específicamente en términos de campañas qué sucede. En Colombia, un poco a diferencia de lo que veíamos el día de ayer en Chile, hay algo importante y es que el gobierno desarrolla una normatividad en donde se empieza a hablar de trabajo en casa. Si ustedes quieren, aquí están las normatividades del Ministerio del Trabajo en donde hay mucha más flexibilidad porque el teletrabajo tiene unas implicaciones bastante rigurosas en términos de normatividad que nos hubiera hecho imposible hacer todo este proceso de que 335,000 personas estuvieran trabajando hoy en día en casa. Bien, específicamente en las operaciones de cobranza, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? Hay un cambio de un chip bastante importante en términos de una gran orientación en cobranzas hacia experiencia con cliente. Es decir, que los primeros procesos los veíamos claramente el día de ayer en todas las conferencias, es poder entrar en contacto rápidamente con el cliente y entender su nueva situación, porque ya mucha de la información que teníamos atrás hay que actualizarla porque obviamente con el COVID-19 hay unos cambios bastante interesantes. Lo segundo, cómo se hace un tema de comunicación de confianza y solidaridad, ¿no es cierto? Los ajustes a los alivios que veíamos es un tema de scoring, de riesgos y demás. Unas grandes presentaciones de beneficios de poder pagar, mantener contacto y presencia de marca, ¿no es cierto? Y si vamos a ver un poco más en detalle, vemos que las diferentes campañas con los diferentes canales, campañas o servicios que se empiezan a desarrollar de forma importante desde las plataformas de Contact Center, Brightpatter, Genesis, Avaya, Wallbox, las diferentes que hay en los mercados latinoamericanos, ¿no es cierto? Se ven muchos temas de ayudar con la contactabilidad, generalmente son ejercicios de campañas de Blaster en donde se está haciendo un reconocimiento finalmente de la persona, campañas a través de SMS, emails bidireccionales, buscando que sea el cliente el que nos esté buscando, ejercicios de WhatsApp corporativo, temas de chat web, ¿no es cierto?, bidireccional y demás, temas de outbound de campañas, ¿no es cierto?, recordación de pago y demás. Obviamente también estamos trabajando temas muy interesantes desde la página web, en donde podemos hacer ejercicios de contacto con el cliente. Ya no solamente estamos hablando de temas telefónicos, aquí vemos un ejemplo de una de las plataformas en donde vemos cómo todos los agentes pueden empezar a tener contacto omnicanal, ¿no es cierto?, con los diferentes clientes para poder trabajar primero que todo en términos de su canal y poder aumentar la contactabilidad y finalmente el proceso de recolección de información y de cobro. En términos de indicadores claves de ejecución, que básicamente es la razón de ser de esta presentación, aquí encontramos desde el modelo de gestión de nuestra organización, que ha sido implementado en más de 70 operaciones, vemos los diferentes indicadores en donde estamos clasificándolos. Recuerden, un tema de eficiencia se relaciona con un tema de volumen y tiempo, un tema de calidad desarrollado con desempeño, resultados y finalmente con un tema de costo, en donde la omnicanalidad, lo veíamos el día de ayer, tiene un protagonismo bastante interesante desde el punto de vista que te permite contactar más personas, aumentar la ocupación de los asesores y generalmente poder tener una mejor experiencia de cara al cliente. Específicamente, ¿qué indicadores son los que se están midiendo? Y lo más importante, la pregunta que nos hacía Beatriz al plantear este espacio es, ¿cuáles son los que se están modificando? Primero que todo, muchas de las acciones, lo veíamos ayer con Edwin Mora, con
Da Vivienda, los veíamos con los diferentes ejercicios que se están haciendo, buscan hacer un tema de inbound que sea el cliente el que nos esté buscando. Desde ese punto de vista, obviamente se controlan los diferentes niveles de servicio en cada uno de los canales. Estamos hablando de los canales telefónicos, los canales de chat, los canales de email, los canales de WhatsApp, ¿no es cierto? Lo segundo tiene relación con un tema de adherencia de los agentes. Este es un comportamiento que ha sido muy dispendioso poder desarrollar porque en la mayoría de los casos encontramos que muchas de las personas que generalmente en las organizaciones están en temas de calle, fuerzas de ventas y demás, se han migrado a tipos de canales telefónicos y ejercicios de trabajo en casa, en donde desarrollar este hábito de la adherencia ha sido un poco retador. En términos de los tiempos medios de operación, encontramos muchas diversidades, hay una flexibilidad bastante interesante en este indicador porque lo que se está buscando es recolectar mucha más información respecto a lo que los clientes está sucediendo con ellos y veíamos un tema de lo importante que es empezar con una pregunta. Señora Patricia, ¿usted cómo se encuentra en este momento de salud? ¿Su familia cómo está? Buscando un tema de solidaridad, de confianza, ¿no es cierto? Y finalmente un tema de empatía. En términos de la ocupación tenemos temas absolutamente retadores. ¿Por qué? Primero que todo, porque todos sabemos que no estábamos preparados para, en su gran mayoría, para este tipo de formato. Mucho de lo que se ha hecho en las plataformas de contact center, que no todas son, no son ni omnicanales ni son en la nube, han hecho unos esfuerzos bastante interesantes para poder migrar a estos formatos de trabajo en casa y al hacer este ejercicio se ha presentado muchas dificultades como por ejemplo temas de conectividad, VPNs y demás, que incluso lo que hemos encontrado es que en promedio un agente de contact center en cobranzas se encuentra un 70% del tiempo al aire. ¿Qué pasa con el otro 30%? Se me cayó el internet, se me fue la luz, el VPN no me conecta y sucesivamente. Entonces vemos que hay un tema bastante interesante en donde todavía creemos que hay muchas brechas sobre las cuales trabajar. Y el tema de calidad realmente ha sido el más perjudicado o el menos presente en términos de los monitoreos que se hacen en términos de las operaciones, ya que hay una labor de supervisión bastante importante que hay que hacer y casi que lo que primero era garantizar un tema de eficiencia. Creemos que ya empezamos a entrar nuevamente en una etapa en la cual vamos a recuperar todas esas acciones de calidad, incluso trabajando con temas de experiencia de cliente, journey, incluso la evaluación de las diferentes emociones. En términos de los indicadores de las operaciones de outbound, entonces, ¿qué revisamos? Todo lo que es el ejercicio de envíos para los temas de SMS, emails, temas de entregas, los procesos de los números de clics que finalmente nos están permitiendo tener un tema de contacto con el cliente. Estos siempre ya se convirtió en una norma y una regla muy importante. Deben ser bidireccionales y garantizar que le permiten al cliente poderse contactar con nuestra organización de una manera muy fácil a través de un clic que le desborda en un WhatsApp, que le desborda en un chat, que le desborda en un teléfono. En ejercicios de gestión telefónica, ¿qué encontramos? Encontramos un tema de contactabilidad que evidentemente con la cuarentena y el confinamiento aumentó significativamente. Sin embargo, en términos de calidad había que tener mucho más cuidado con la manera como estábamos hablando con los clientes porque obviamente hay un tema de mayor nivel de estrés y sensibilidad. Vemos otro indicador que es el contacto con titular, que generalmente, dependiendo de la edad de mora, ha aumentado significativamente. Vemos una gran afectación en términos de TMOs, en donde vemos que estos han aumentado significativamente. E igualmente nos sucede, así como en las operaciones de inbound, temas de adherencia, en los cuales la teoría te dice que están teniendo las personas de trabajo en casa, debería aumentar significativamente. Sin embargo, hay otra cantidad de variables, porque como estás en familia también, vemos que uno de los temas más retadores ha sido cómo manejan los hijos, cómo en un momento dado un cobrador está hablando con un cliente y el chiquito viene y te habla, mamá y demás. Incluso creo que eso es un tema que hemos aprendido asesorando a nuestros diferentes clientes a volverlo un poco más un anecdótico, porque finalmente los clientes ya están entendiendo en el formato que estamos. Vemos un tema de ocupación y finalmente un ejercicio de calidad.
Específicamente, aquí tenemos un ejemplo de este cuadro, de un cuadro de mando de cobranzas en donde podemos ver, primero que todo, tipos de indicadores son los que están en tiempo real, los que son off, ¿no es cierto? En donde los vemos gerencialmente, compromisos de pago, pago efectivos, ejercicios de rodamiento, que son indicadores más de negocio como tal, pero también estamos viendo cómo las gerencias les interesa saber qué pasa con la ocupación, con el TMO y la contactabilidad. También buscamos poder tener vistas grupales de coordinadores y demás en donde en caída vamos viendo obligaciones, clientes, marcaciones, gestiones, contactos, contactos directos y demás. Y si ustedes se dan cuenta, en estas vistas grupales también buscamos mucho tema de evaluación de calidad, ¿no es cierto? Porque no se vale que hagamos mucho tema de eficiencia sin poder garantizar la calidad de la transacción sobre la cual estamos trabajando. Luego tenemos un tema de un cuadro, de un dashboard en donde incluso la propuesta del modelo de gestión es cómo logramos tener hasta la vista del asesor, una visión 360 grados que me permite poderle medir al asesor adherencia, auxiliares, ocupación, TMO, contactabilidad en términos de indicadores de eficiencia, calidad, ¿no es cierto? Encuesta, evaluación, compromisos de pago, promesa efectiva, porcentaje de mejora y finalmente caídas en términos de resultado que me permite desarrollar un scoring de desempeño de los asesores. Esperamos muy rápidamente que empecemos a trabajar en temas de calidad, ¿no es cierto? En donde incluso sea importante a través de la omnicanalidad completa poder ir identificando en los diferentes canales cómo es la emoción y la experiencia de cliente, que finalmente nos permite tener una visión mucho más integral sobre lo que es la vista 360 grados del journey de la experiencia del cliente. Bien, esto era un poco lo que les quería compartir en términos de nuestros indicadores que generalmente vemos diferentes modificaciones. Jean-Marc, quiero hacerte una pregunta, un poco en tu experiencia con lo que has encontrado en las operaciones que asesoras en España, en Francia. ¿Qué has encontrado en términos de la modificación de estos indicadores? ¿Cómo se ha venido dando el proceso? Bueno, gracias Patricia, gracias Beatriz y a todo el equipo. Contestar a esta pregunta es, ante todo, conocer la cultura de dos países que es un poco diferente, ¿no? Entre Francia y España hay una visión de lo que se llama la cobranza o credit management muy diferente. La sensibilización al cash es más alta en Francia que en España y entonces yo diría que las empresas francesas son más preparadas a nivel de gestionar la cobranza que las empresas españolas. De hecho, la implantación de software especializada en este tema es mucho más importante, ¿no? dentro de Francia. Y yo diría que el enfoque financiero en cuanto a lo que es la necesidad de operación es casi un case indicador en cualquier dirección financiera en Francia, lo que no es forzosamente el caso en España. A lo largo de mi trayectoria, claro, lo puedo comparar perfectamente, ¿no? Porque he conocido los dos entornos de por dentro, ¿no? Yo, a ver, lo que he intentado preparar para esta ponencia, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos, es intentar de enseñar dos conceptos, ¿no? Dos conceptos de punto de vista de, primero, que no tengo una solución milagrosa para resolver un problema como el COVID-19, una situación violenta, brusca, y no quiero engañar a nadie, ¿no? Pero sí que lo que es importante es la medición del impacto que recibimos de un golpe como este, según nuestro nivel de preparación en las empresas para optimizar el cobro y el flujo de caja. Es decir, lo que he dicho, entre la diferencia entre Francia y España es muy notable, ¿no? ¿Cómo decir? Yo a nivel de los KPI que utilizamos nosotros, en definitiva, no han cambiado mucho porque, en definitiva, en el B2B siempre lo mismo, es ser muy bien preparado para atender al cliente y para negociar todas las demoras, los impagados, etcétera, de la manera más eficaz posible. Los clásicos cuadro de mando y KPI que tenemos nos debe permitir siempre el análisis y la medición
compartir la información en toda la organización, pero sobre todo también dar la toma de decisión en cuanto a liquidez, riesgo potenciales y mejora operativa. Es decir, también en el B2B lo que es importante es identificar los disfuncionamientos que nos generan retraso, siendo COVID o no COVID. Por eso, para mí lo que es muy importante es que la empresa tiene que estar preparada. En cuanto se indica en tres familias, lo que es financiero, es decir, lo que afecta realmente la liquidez, lo que es el riesgo, es decir, la cobertura del riesgo de impago, la evolución de comportamiento pagador de los clientes y las scoring también. Y también yo pienso que es importante tener en cuenta la operativa en cuanto a eficacia de nuestro departamento de cobranza, en cuanto a la gestión de incidencia, más rápido resolvemos las incidencias, mejores. La gestión de promesas y los planes de pago. Entonces, por ejemplo, en este momento hay una importante de negociación de pues, el cliente que tiene una deuda y por el cual hay que negociar con ellos un plan de pago de la deuda. En lugar de un vencimiento, pues convertir esto en 6 vencimientos que vamos a tener que seguir después. Y entonces, si nuestras herramientas están preparadas, eso nos cuesta casi ningún tiempo. Si tenemos que trabajar en un mundo manual o semi-manual, pues nos va a costar un montón de tiempo y entonces vamos a tratar mucho menos carteras, ¿no? Que lo que teníamos que hacer. Y clasifico también a nivel horizontal estos indicadores que hay que seguir según dos ejes, ¿no? El estático, que es más bien la foto del día o la situación actual, pero también el dinámico, que son todo lo que son las evoluciones, cómo estamos evolucionando en el COVID-19 o no. Es muy importante tenerlo montado sistemáticamente. Después, lo que es importante en las empresas, según mi experiencia, en cuanto a KPI en las organizaciones, es que en el recobro, la cobranza, en el credit management, muchas veces nos vamos a encontrar efectivamente con sistemas centrales, como son los ERP, la gestión comercial o cualquier otro sistema. Y muchas veces las empresas enganchan estos sistemas a un software de business intelligence, con el cual van a hacer análisis, decisión y acciones. Y entonces el problema es que muchas veces a partir de estos KPI van a tomar que pasar a la acción, ¿no? Para intentar recobrar el dinero. Pero muchas veces, una vez que han pasado esta fase, se encuentra pues, que tienen que trabajar de manera semi-manual, con las herramientas de ofimática, con los bloques de papel, con los Outlook, con los emails enviados. Y en definitiva, después tienen que volver a analizar. ¿Y analizar qué? Pues no sabemos, porque en definitiva podríamos tener informaciones desestructuradas en los Outlook, en los Excel, etcétera, que no van a facilitar el análisis, ¿no? Entonces, la visión que yo propongo y que implantamos en las empresas, más bien en Francia que en España, efectivamente con las mismas herramientas de origen, lo que intentamos hacer es utilizar un software dedicado para la cobranza, ¿no? Que va a hacer un poco lo que decía Patricia ahora, que va a automatizar las tareas, va a optimizar la producción de cada gestor y va a permitir registrar un montón de información para poder hacer análisis posteriores. Y entonces lo que vamos a hacer es sistematizar el proceso. ¿Y cómo lo vamos a sistematizar? Con algoritmos. Es decir, que vamos a utilizar KPI en los algoritmos para facilitar el trabajo de los gestores y optimizar el cobro y optimizar el cash. Lo que nos va a permitir después tener un montón de análisis mucho más ricas que lo que teníamos en la primera propuesta, que ahora voy a tachar, porque para mí no es lo correcto. Como siguiente, entonces, algunos puntos de comparación de utilizar KPI y un tablero de demanda o de trabajar con un software de cobranza que incorpora, ¿no? los KPI en sus cálculos sistemáticos. No voy a detallar muchos criterios, pero bueno, he hecho unas 2 columnas, ¿no? A favor y en contra. Es decir, que un tablero de mando nos va a restituir información, va a ser muy visual, va a tener mucha información, va a facilitar el uso para el análisis si tenemos los datos correctos, pero en contra vamos a tener únicamente la opción de hacer consulta. Es decir, que con relación al
la diapositiva anterior, lo que vamos a hacer, en definitiva, vamos a tener que pasar a la acción. ¿Cómo? Pues con hojas de cálculos, con los Outlook, con las mensajerías, y etcétera, ¿no? Entonces vamos a realmente entrar en una destructuración de nuestro proceso únicamente porque no tenemos continuidad para pasar a la acción. Cuando utilizamos un software de cobranza, la gran ventaja es que vamos a tener todos nuestros clientes auditados sistemáticamente, cada día o cada mediodía, asegurar la transparencia para el usuario no tiene que preocuparse de si el cliente ha pagado o no ha pagado, si le había dado una promesa, si tengo un cliente que tiene una incidencia pendiente de resolver, todo eso lo voy a tener en la misma pantalla online. Y entonces nos va a permitir efectivamente realizar un 100% de automatismo para pasar a la acción, un 100% de trazabilidad y un 100% de personalización. En contra, vamos a tener que entrar en una gestión de cambio y en una inversión del proyecto. Pero claro, según mis criterios y mi experiencia, la verdad, lo que necesitamos en las organizaciones es un sistema de cobranza optimizado, será la combinación de ambos. Porque claro, tenemos que compartir toda esta información. Algunas pantallas o algunas ideas de cuadro de mandos y KPI que hacemos. Entonces, podemos tener el DSO, el plazo medio de cobro, pero también lo que nosotros hacemos es que se ha comparado con el BP DSO, que es el Best Possible DSO, que nos permite comparar el DSO, es decir, el plazo de cobro real con el plazo de cobro teórico, contractual, lo que tenemos contratado con los clientes. También tenemos la posibilidad de hacer evolución del DSO con evolución de las ventas. Por ejemplo, entonces, si vemos que el DSO está bajando y las ventas están creciendo, tenemos una muy bien estructura financiera de nuestra empresa a corto plazo. Es decir, que aseguramos la liquidez. Pero también podemos empujar el análisis mucho más adelante. Por ejemplo, entonces es un ejemplo que hemos hecho, que es un análisis de Pareto de las incidencias para poder identificar los potenciales de mejora en esa organización, porque donde podemos actuar más fácilmente para agilizar el cobro es en nuestros procesos internos, porque no dependemos si el cliente es bueno o mal pagador. ¿Okay? Entonces, dentro de nuestra filosofía es realmente actuar sobre lo que podemos actuar nosotros mismos. Pues como yo tengo muy poca cosa que contar, a ver si hay pregunta, encantado por contestar, porque en el tiempo vamos a intento ser resumido. En conclusión, mi conclusión es muy rápida. La próxima pandemia se prepara ya. No creo que hay que esperar más. Lo que nos falta en nuestro procedimiento, los tenemos que ya prepararnos porque vendrá otros acontecimientos que no imprevisto que nos van a afectar en plena cara, ¿no? Entonces, es muy importante estar preparado. Perfecto, Jean-Marc, te agradecemos muchísimo. Por otra parte, Pere, quisiera que nos contaras un poco desde el ámbito del crédito comercial y la gestión de la morosidad, cuáles son como esas acciones claves que deben incorporarse en los modelos de gestión en tu experiencia desde España, indicadores de seguimiento y control que permitan sortear esta crisis con mayor éxito. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Pere? Bueno, pues yo creo que hay que volver a lo clásico. O sea, lo clásico son aquellos indicadores que desde que empezamos, yo soy Credit Manager, yo me acuerdo que desde un principio nos han inculcado el poder utilizar estos indicadores y uno de ellos, que es muy útil y muy importante, es el aging, o sea, el estado por antigüedad de vencimientos de nuestra cartera, de nuestro portfolio de cuentas por cobrar. Esto es muy importante que este aging lo tengamos, no digo diario porque tal vez sería demasiado, pero por lo menos ahora en esta fase de crisis económica provocada por la COVID-19 es tenerlo por lo menos una vez cada 10 días. Cada 10 días tenemos que sacar un aging con todos los saldos de nuestros clientes, con todos los datos cliente por cliente, también si los queremos hacer por regiones,
por comercial, por gestor de cuenta, por línea de producto, podemos hacerlo y configurarlo como nos venga mejor. Pero es muy importante que esto cada 10 días, así como en época de bonanza, con sacarlo una vez al mes tenemos suficiente, el aging, pasando por esta terrible crisis de la COVID-19, lo tenemos que tener cada semana o cada 10 días, como mucho, encima de la mesa. Y eso nos permitirá comprobar dónde están apareciendo los problemas, dónde aparecen los saldos que se están volviendo cada vez más antiguos y nos facilitará el contacto, o mejor dicho, nos pondrá en marcha, desencadenará un contacto con esos clientes, unas acciones, unas gestiones de cobro. Por lo tanto, el aging es un clásico que yo creo que ahora cobra importancia, sobre todo por la frecuencia en la que tenemos que tener ese documento esencial encima de la mesa. Después tenemos también los overdues o los saldos vencidos y no cobrados, todo lo que es deuda vencida de clientes y no cobrada, que es también muy importante tenerlo cada semana, y ahí tenemos no solamente el global, sino cliente por cliente, poder analizar qué es lo que está pendiente de cobro, qué porcentaje representa sobre el riesgo total del cliente y luego pues hacer los análisis que queramos, la parametrización que queramos por región, por línea de producto, por vendedor, por país, esto ya según cada empresa, sus necesidades. Otro indicador clásico es el, como se dice en inglés, Days Sales Outstanding, cuya traducción es poco afortunada al español. Yo prefiero llamarlo periodo medio de cobro o PMC. Es otro clásico, el DSO, no confundir con deseo, ¿no? Sino Days Sales Outstanding. Realmente aquí las empresas cometen un error que lo calculan junto con una serie de 200 ratios más que calculan en el departamento financiero y calculan, bueno, y además, pues vamos a calcular el DSO, periodo medio de cobro, cogemos los datos del 31 de diciembre, que es una foto fija de nuestra empresa, tenemos en cuentas por cobrar sin impuesto tanto, hemos vendido tanto, pues calculamos el periodo medio de cobro, ¿no? Esto es un gran error. Es un gran error hacer el cálculo solo a final de año con la foto de nuestro balance y de nuestras cuentas de explotación a 31 de diciembre. Esto tenemos que hacerlo a través de dos métodos de cálculo. Uno es el que se llama en inglés Rolling Average Method, que sería traducido método media acumulada. Con esto lo que hacemos es intentar homogeneizar más estos datos. Lo hacemos con los datos de trimestrales o lo podemos hacer semestrales. Es decir, podemos ir cogiendo y hacer una media. Esta media que estamos haciendo nos permite no caer en errores, por ejemplo, por una estacionalidad en las ventas, por una bajada en los cobros. Y luego mi método favorito es uno que tiene muchos nombres, se le llama Exhaust Method, se llama Countback o también se le puede llamar método por agotamiento de los saldos de clientes o por apuramiento de los saldos de clientes. Es también un clásico. Este lo inventan en Estados Unidos. Pensemos que en Estados Unidos de Norteamérica es donde nace el credit management hace unos 140 años y ellos inventan este método que es el más fiable. Es un método que partimos del total de saldos de cliente en un momento dado, en una fecha, y vamos restando las ventas mes a mes y hacemos la conversión de cada mes de ventas que restamos, lo convertimos en los días de cada mes. Es un método que en Internet, gracias al señor Google, podemos encontrar perfectamente las explicaciones de cómo se tiene que hacer. Para mí es el más fiable y yo lo aconsejo de implantarlo si no está ya implantado, que la mayoría de empresas ya lo tienen implantado. Luego, el señor Soulier, mi buen amigo y colega, Jean-Marc Soulier, nos explica el BPDSO, que es las siglas en inglés de Best Possible Days Sales Outstanding, que traducido al español es periodo medio de cobro óptimo. ¿Para qué sirve esto? Pues para ver si tendríamos un periodo medio de cobro ideal si todos nuestros clientes pagaran
según los acuerdos comerciales. Esto es prácticamente imposible o simplemente imposible que ocurra, pero es un dato que es un punto de partida para luego hacer las comparaciones con el periodo medio de cobro real que hemos calculado. ¿Cómo se llega a este ratio? Pues se dividen los saldos de clientes no vencidos, es decir, facturas que no han vencido, se dividen por las ventas totales a crédito durante el periodo analizado, que puede ser un trimestre, puede ser un semestre o un año, por el número de días de ese periodo que estamos analizando. Esta es la forma de calcular esta ratio, este KPI. Otro dato muy importante, que no es exactamente un KPI, pero nos permite alcanzar un indicador importante, es el límite de crédito que hemos dado a los clientes y además ver en qué nivel estamos con ese cliente. Es decir, si está al máximo de ese límite de crédito, si está por debajo de ese límite de crédito o está muy por debajo de ese límite de crédito. Es muy importante en esta época de crisis que estamos atravesando y que no sabemos el tiempo que va a durar, que todos los clientes tengan un límite de riesgo, un límite de crédito y que se esté controlando. Es decir, que el sistema informático bloquee cualquier pedido cuando el límite de crédito esté superado con el nuevo pedido. A ver, si se supera por $50, a lo mejor podemos permitir que este pedido se mande al domicilio del cliente. Pero si son excesos importantes de más de un 5, un 10%, esto quiere decir que tiene que estar retenido y supervisado por el credit manager, que es el único que va a dar autorización de servir al cliente este pedido de mercancía o este servicio que está retenido. Por lo tanto, es un mecanismo que nos puede salvar de un siniestro, de un incobrable muy importante. Otro KPI tiene un nombre muy poco afortunado. En inglés se le llama Delinquent Days Sales Outstanding. También se le puede llamar Average Days Delinquent. Recordemos que en Estados Unidos delinquent quiere decir moroso, delinquency quiere decir morosidad, es la denominación que recibe. Este delinquent DSO es lo que calcula el periodo medio de tiempo en días del tiempo que las facturas están vencidas y permanecen impagadas hasta la fecha en que conseguimos cobrarlas. O, si preferimos otra definición, es el periodo medio en días durante el cual nuestras facturas están vencidas e impagadas. Esto es un dato muy importante dentro del cuadro de mandos y el cálculo se hace de este Average Days Delinquent, se calcula con el DSO o el periodo medio de cobro real que tenemos, menos ese Best Possible Days Sales Outstanding que tenemos que calcular previamente. Por lo tanto, este KPI, Average Days Delinquent, es muy útil para evaluar el funcionamiento y rendimiento de la gestión de cobros de nuestra empresa en relación con la totalidad de nuestra cartera de clientes. Ahora bien, también se puede utilizar de forma individualizada con un solo cliente para ver cómo se está comportando a nivel de pagos. Incluso se puede hacer con un subgrupo de clientes, con una categoría de clientes. Otro indicador que hasta hace unos años no se utilizaba mucho es el que se llama en inglés Collection Effectiveness Index, que es importante añadirlo en esta época de crisis porque nos permite medir la efectividad de nuestro proceso de cobros para ver si el trabajo que realiza nuestro departamento de cobros realmente es exitoso y ver los resultados que se están obteniendo y compararlos con los que nosotros habíamos puesto como objetivo. Por lo tanto, es un indicador que compara el importe cobrado realmente durante un periodo determinado, que puede ser perfectamente de un mes, con el importe máximo que se hubiera podido cobrar durante ese mismo periodo. Por lo tanto, el resultado es un indicador muy fiable de la eficacia
de nuestro recobro de impagados y del rendimiento de nuestro departamento de cobros. Por lo tanto, este KPI realmente es importante incorporarlo si no lo tenemos ya, y como todo ratio, cuanto más cercano a 100 sea el porcentaje que obtenemos del Collection Effectiveness Index, más eficaz será nuestra gestión de recobro. Por lo tanto, es un indicador que nos permite ir evaluando el esfuerzo, el trabajo de nuestro equipo de recobros, y la fórmula de cálculo, que puede ser anual o semestral o trimestral, es teniendo las cuentas por cobrar del principio de ese periodo, le sumamos las ventas a crédito de este periodo divididas por el número de meses que tiene ese mismo periodo, menos las cuentas por cobrar del final del periodo. Con esta fórmula lo podemos calcular. Y también tenemos un ratio que es muy desagradable, que es el ratio de incobrables, bad debt, en relación con nuestras ventas. También es importante añadir este ratio, y así sabremos cuál es el porcentaje de nuestros créditos incobrables en relación con todas nuestras operaciones comerciales. ¿Cómo se calcula este bad debt ratio? Se divide bad debt, que es las cuentas incobrables, por el volumen de ventas del periodo que estamos calculando, que puede ser un trimestre, un semestre o un año, y esto multiplicado por 100. Esto se puede calcular tanto de forma trimestral como semestral como anual. Esto depende del criterio de la empresa. Luego, otro ratio es el de saldos vencidos. Este ratio nos indica el porcentaje de cuentas por cobrar vencidas sobre el saldo total de cuentas por cobrar, y nos permite apreciar la calidad de estas cuentas por cobrar. No solamente nos preocupa el tema cuantitativo, sino también el cualitativo. Y este ratio es muy revelador si nuestra política de créditos es correcta y si nuestra acción de cobro está siendo realmente eficaz. El cálculo es muy sencillo: los saldos vencidos de cuentas por cobrar dividido por el saldo total de cuentas por cobrar, tanto las vencidas como las no vencidas. Pues bien, ya para finalizar, tenemos otro ratio, que es el de incobrabilidad de las ventas. Este ratio también revela el buen funcionamiento de nuestra política de créditos y los resultados de nuestro departamento de cobranzas, y el cálculo sería pues la dotación neta de incobrables que hemos pasado en ese ejercicio económico. Si lo queremos calcular en un año natural, tomamos esos incobrables, lo dividimos por la cifra de ventas, y ese sería esta ratio. Me tengo que acostumbrar, porque ahora ratio, por lo menos en España, es femenina. Yo cuando estaba estudiando hace 40 años era masculino el ratio, ahora es la ratio, me tengo que acostumbrar. Bien, pues yo creo que hemos visto todos estos ratios, y también pues invito a los asistentes, si quieren, suscribirse o visitar mi blog con otras informaciones respecto a créditos y cobranzas. Ya, la pregunta es: ¿se haría necesario un concepto de multicanalidad segmentado a nivel institucional, entendiendo que muchas organizaciones cuentan con limitación en la aplicación y acceso a múltiples canales de comunicación efectiva y asertiva con sus asociados, incluso las características socioeconómicas, demográficas, educativas, entre otras? La pregunta específica sería si el tema de multicanalidad se debería relacionar mucho con el tipo de segmento y las condiciones de los clientes que se trabajan. ¿Qué opinas tú? A ver, nosotros cuando trabajamos en B2B, que para mí es muy diferente del B2B con el B2C, que puede ser más las entidades bancarias, más con una parte de cliente final, nosotros lo que es muy importante es la clasificación de cliente. Es decir, que vamos a separar clientes normales, pequeños clientes, y vamos a crear lo que llamamos estrategia y escenario que va a permitir optimizar las tareas de cobranza de cada gestor, ¿no? De cada asesor que va a tener que negociar para recobrar. Incluso vamos a poder especializar
gestores por tipo de cliente. Ya, ¿Bien? ok. Y Y la pregunta es... lo que hacemos... ¿sí? Te decía que la pregunta es, además de ese ejercicio de especialización, también el tema del canal que estás utilizando también entra a ser relevante. El canal, ¿tú qué quieres decir por el canal? ¿La manera de comunicar? Sí, si estás hablando por teléfono, estás hablando por chat, si estás hablándole por un WhatsApp, por los diferentes Sí. canales. Bueno, nosotros en B2B generalmente trabajas por llamada, correo, emails y SMS. Ujú. Es decir, directamente por estas herramientas, porque la mayoría de las demoras de cobros son relacionadas muchas veces con incidencia, ¿no? Como decir, o la falta de reclamar, pero no tenemos, como decir, que perseguir una cantidad de clientes muy numerosas desde el punto de vista de lo que sería en un B2C. Pero el canal de comunicación básicamente es muy estándar. Yo, mira, esta mañana estoy haciendo un proyecto con una multinacional americana en Europa y básicamente trabajamos con el estándar, ¿no? Ni con SMS, vamos a trabajar con emails, llamada dentro del bucle de la estrategia, ¿no? Para seguir los clientes, porque lo que hay que preparar también son las futuras ventas. No es únicamente cobrar, es cobrar, pero es preparar también y mantener la relación cliente. Ok, perfecto. Bien, tenemos otra pregunta que nos están haciendo. Básicamente la voy a responder yo. Dice, ¿cómo debemos transformar el seguimiento o interventoría a los aliados? Como estamos viendo específicamente en Latinoamérica, el tema se está transformando de forma tan importante, con mucha orientación hacia el tema de Customer Experience. Se han modificado temas absolutamente fundamentales, como incluso, por ejemplo, hay un banco muy importante aquí en Colombia, en la cual cambió durante 3 meses la manera de pagarle a sus diferentes aliados. Desde ese punto de vista no se está trabajando solamente en términos del recaudo, sino también se está trabajando en términos de unidades de facturación sobre estaciones, porque lo que se está premiando es la recolección de información. Es decir, es súper importante que si el modelo completo de cobranza se cambia, también el modelo de interventoría y relacionamiento con los terceros deba ir congruente, incluso hasta los agentes. Hemos hecho procesos de entrenamiento en donde se está cambiando la manera como hablamos a los diferentes clientes. Recuerden que lo primero que tenemos que tener claro es el reconocimiento de cuál es la situación de la persona. No es igual una persona que está con trabajo o está sin trabajo o tiene en su casa enfermo alguien con COVID-19 o no está enfermo. Bueno, entonces la primera orientación es una orientación en ese sentido y los equipos de interventoría deben estar totalmente alineados con esas acciones. Bien, aquí tenemos otras preguntas. Bien, ok. ¿Cómo se debe cobrar una cartera vencida cuando el local no está funcionando, Jean-Marc? Ahí, qué tienes tú en términos de tu experiencia? No sé si te ha pasado ahorita específicamente, cuando las empresas no están funcionando, ¿no es cierto? ¿Qué se hace en términos de esa cartera? Pues, a ver, al principio nosotros lo que hacemos es mantener el contacto con el cliente e intentar buscar acuerdos, es decir, desbloquear situaciones. Pues un poco lo que comentaba en mi intervención, que ha sido muy resumida. Por ejemplo, un cliente que nos debe una cartera y que no va a poder pagar todo al vencimiento por la situación, porque él también, pues, con sus propios clientes, no va a poder cobrar. Es decir, que toda la gente, en definitiva, el COVID-19 es un problema relacionado con la tesorería a corto plazo, no es un problema de la misma naturaleza que la crisis de 2007 o 2008, que fue una crisis de la deuda. Entonces, las empresas, en definitiva, lo que vamos a intentar buscar son acuerdos. Si, por ejemplo, si me debes 50.000 euros, pues vamos a hacer un calendario de pago en 3 veces, en 4 veces. Entonces, a partir de este momento, lo que vamos a seguir son estos compromisos nuevos, ¿no? Y esto tiene que ser muy rápido para el gestor o el asesor. No puede perder 1 hora haciendo la carta, la propuesta, la tabla de amortización. Esto no puede ser. Entonces, por eso que yo decía en mi presentación, lo que es importante es ser preparado con la máxima herramientas disponibles. Ok, perfecto. Hay un tema además que hay que desarrollarle muchas habilidades a nuestros gestores, a nuestros cobradores, porque también para ellos es difícil.
Todos los seres humanos, recuerden, tenemos angustia, tenemos zozobra, ¿no es cierto? Tenemos incertidumbre sobre lo que va a pasar y lo que viene a continuación. Bien, nos hacen una pregunta, María Isabel Check nos pregunta, a nivel de servicios públicos, energía, gas, agua, ¿qué estrategias de cobro se podrían implementar? Un poco lo que hemos reconocido en este sentido es que hablamos un tema de personalización, de reconocimiento con lo que está pasando con los diferentes clientes y desde ese punto de vista también diferentes posibilidades en términos de alivios, condiciones y demás. Yo veo que el día de ayer había muchas enseñanzas bien interesantes durante todas las conferencias en donde nos decían, entienda y reconozca qué le está pasando a su cliente, clasifíquelo, revíselo, valídelo y además de eso, proporciónele todos los diferentes canales de contacto y de asesoría. A mí me ha llamado la atención cercanía de ejercicios que veíamos aquí, por ejemplo, la empresa de energía y demás, una persona que hace un refinanciamiento de su deuda, le empiezan a llegar una cantidad de mensajes que cuando intenta hacer link para poder hablar con alguien, nunca puede hablar con esa persona. Ese es un error generalizado. O sea, abrimos canales en Colombia, específicamente en la mayoría de las organizaciones, y no están dimensionados, no contestamos los chats, no se le entrega información a las personas. Ese creemos que es un tema muy rápido sobre el cual hay que trabajar, pues porque operativamente no lo estamos haciendo para que finalmente funcione. Bueno, bien, Jean-Marc, durante este momento es oportuno enviar las Patricia. Señor, cuéntanos. Sí, me gustaría añadir una cosa sobre lo que tú acabas de hablar, sobre las organizaciones públicas. Por ejemplo, una gran diferencia entre España y Francia es que en Francia, cuando trabajas una deuda pública, una deuda con una administración pública, tienes un procedimiento específico. Es decir, que tienes una fecha tope, es decir, no me acuerdo si son 60 o 90 días. Si no te ha pagado el organismo público, tienes que dirigirte al tesorero pagador general, que él, a partir de este momento, tendrá la posibilidad de desbloquear el fondo en un plazo legal, mientras en España no existe. Ya, ok. ¿Vale? Entonces, hay que ir país por país en esta parte, porque claro, acá los organismos públicos nórdicos y del sur en Europa será muy diferente, y vosotros en América Latina o en América del Sur aún más diferente. Ok. Tiene todo el sentido del mundo lo que estás planteando. Entonces, también nos exacto. preguntan, ok, durante este momento es oportuno enviar las obligaciones a cobro jurídico cuando se observa que el asociado viene cancelando, pero no es suficiente con lo que está abonando y demás. Depende mucho de la estrategia de la organización. Miren que lo que estamos buscando y todo lo que nos decían el día de ayer, recuerden que esto no es una crisis que va a pasar rápidamente en un mes, incluso los planteamientos, ayer veíamos de Camilo, Radar y demás, nos decía, este es un tema que seguramente va a poder impactar hasta el año 2022. Desde ese punto de vista, depende mucho de la estrategia de la organización, ¿no es cierto? En teoría, en cobranzas decimos, pues hay voluntad de pago, ¿no es cierto? Pero creo que es un tema de acercamiento con los deudores, poderle plantear alternativas y demás para ver qué tipo de acuerdos se llega. Hay momentos en que hay que utilizar el ejercicio judicial, ¿no es cierto?, para poder aumentar ciertas condiciones en términos de flujos de pago. Tenemos otra pregunta, Jean-Marc. Aparte del canal telefónico, ¿cuál sería el medio o canal más idóneo para encontrar y recabar información de nuestros clientes? Específicamente sería bueno realizar encuestas, es viable implementar los tiempos de TM o HT para poder conocer aún más a nuestro cliente a costa de un posible deterioro de la eficiencia de la campaña. ¿Qué experiencias tienes tú en ese sentido? ¿Debemos ser un poco más flexibles con los tiempos de conversación y los tiempos operativos como tal? Pues yo no tengo experiencia de haber llamado clientes para hacer encuesta. En términos de cobranza, yo no hablo de marketing en este tema, más bien lo que nos interesa es cualificar la información que recuperamos del cliente en el momento de negociar las deudas, las acciones que han cumplido o no han cumplido, por ejemplo, y entonces nuestro objetivo en el sistema es más bien recopilar esta información de manera automática para poder hacer lo que llamo yo un comportamiento pagador del cliente y poder incluso sacar una probabilidad de cobro. Ok. ¿De acuerdo?
Esta es es muy importante el comportamiento pagador en un B2B más que en un B2C, porque claro, estos clientes pueden tener una degradación que tenemos que identificar. No únicamente la foto del día de hoy es importante, lo que nos tiene una nota que refleja el comportamiento de los últimos meses de este cliente. Pero yo creo que este es más algo general, no es relacionado con el COVID-19. En cualquier momento de la experiencia de cobranza, básicamente nos inspiramos de información realmente muy estructurada. Por eso trabajamos con un sistema realmente donde el gestor registra la información para que sea reutilizable para los cálculos. Y nos olvidamos de los Excel, de datos desestructurados. Eso es lo que hacemos. Pero de llamada antes para cualificar un cliente, y además yo no creo en Europa que te van a decir, sí, te voy a pagar regularmente el 30 de cada mes. No. Cuando tú lo llamas, te va a decir, te pagaré la semana que viene. Entonces aquí tienes que seguir este compromiso. Ok, perfecto. Un poco la experiencia sí es esa, los TMOs están aumentando, ¿no es cierto? Como empiezan la multicanalidad y empiezan otros tipos de canales, recuerden que hay optimizaciones en términos de ocupación que podemos tener en las campañas. Recuerden que un agente en un proceso de chat puede atender hasta 3 clientes simultáneamente. Entonces son ejercicios. Si tienes los adecuados los marcadores progresivos que te aumentan la ocupación, si tienes limpieza de base de datos, si tienes un mensaje muy estructurado y segmentado, te va a ayudar a poder mejorar esa eficiencia de campaña como tal. Luego nos preguntan cuáles son de estos esquemas en inbound y outbound de los diferentes canales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los indicadores claves? ¿Cuántos KPIs en general deberíamos trabajar? ¿Y qué tiempo de refresco o de actualización se deben tener? Bien, generalmente los indicadores, recuerden que tiene que ser una combinación de indicadores de resultado, como los que nos ha hablado Jean-Marc y Pere todo el tiempo, de resultado del negocio. Tenemos que tener indicadores que nos revisan la eficiencia del proceso y tenemos que tener indicadores que contribuyen con la calidad de la transacción. Las mejores prácticas plantean que para los diferentes niveles, ¿no es cierto?, los asesores, los gestores deben tener mediciones por horas, es decir, nosotros les deberíamos estar mirando compromisos, marcaciones, contactos y demás por hora. Los supervisores las deben tener por días, los coordinadores por cada 10 días, que nos hablaba Pere de esa gestión, y finalmente las gerencias lo tienen mensualmente. Pero miren todo lo que nos ha hecho énfasis Jean-Marc desde el ejercicio, desde el sistema de gestión de cobro, en donde la propuesta es incluso que podamos tener información en línea. Ok, vamos a responder 2 preguntas más para ya finalizar. ¿Cuáles consideran que son las habilidades que debemos reforzar a nuestros gestores de cobro para que su labor sea más efectiva y cuál será la forma más adecuada? Desde ese punto de vista, la que creemos desde nuestra experiencia de 21 años en Teleacción y con 200 cursos de formación que hacemos al año y demás, es mucho el modelo de precisión. Poderle enseñar al gestor que con mucha tranquilidad aprenda a preguntar, ¿no es cierto? Porque además una de las dificultades que tenemos es que hemos tenido que desarrollar objeciones para el COVID, para el manejo del COVID. Me encuentro enfermo. ¿Y usted cómo se atreve a llamarme si yo estoy enfermo? ¿No es cierto? Ahí hay todo un tema de rebatimiento relacionado con un tema de modelo de precisión que además debe ser sistemático, desarrollado bajo manuales que contribuyan con el tema del proceso. ¿Cómo se deben manejar los créditos que mantienen un proceso jurídico teniendo en cuenta que está cerrado el sector? Es un poco lo que Jean-Marc nos ha dicho y lo que hemos visto a lo largo de todo este ciclo de riesgo, teniendo contacto con el deudor, entendiendo su condición, acompañándolo, ¿no es cierto?, para finalmente poder ver qué tipo de ejercicios podemos hacer de recuperación con esta condición. Es decir, uno de los mensajes muy importantes y en donde nosotros creemos desde nuestra experiencia que un poco muchas empresas se equivocaron fue parar, ¿no es cierto? Perder el contacto, no creo que ese sea el ejercicio. Hay que cambiar la manera de contactarse, pero sí hay que seguir estando presente, porque si no, a los 3 meses, ¿no es cierto? Ya finalmente estás perdiendo el ejercicio del contacto. Bueno, Jean-Marc, te agradecemos muchísimo todo el espacio, que yo quiero resaltar muchísimo la labor que está haciendo Ciclo de Riesgo, ¿no es cierto? Porque esta es una apuesta fuerte, es una apuesta importante. Si hay algo que se ha cambiado en el mundo es todo el tema de conocimiento. El conocimiento se volvió gratuito, la cantidad de conocimiento que se nos está entregando es importantísimo. Miren espacios como estos tan interesantes que además lo podemos ver
en línea cuando queramos verlo, está la información grabada. Es un tema bien, bien interesante que ya no se vale la excusa que no tengo acceso a la información. Teleacción desde ese punto de vista también está totalmente comprometido con el proceso, con el desarrollo de los diferentes clientes en los que trabajamos. Tenemos webinar, tenemos procesos de consultoría y procesos de entrenamiento. Beatriz, muchísimas gracias por esta convocatoria. Jean-Marc, te agradecemos mucho el espacio para Pere, que finalmente tuvo dificultad volverse a conectar. Ciclo de Riesgo va a montar las presentaciones y quedamos muy atentos a cualquier tipo de requerimiento de información que tengan. Que pasen un buen día y sigamos disfrutando el Ciclo de Riesgo el día de hoy. Gracias, Jean-Marc. Muchas gracias y muy buenos días a todos.